por ahí. Vean mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces en el caso del problema que estábamos resolviendo del líquido que escurre en una pared estática, ¿sí? Teníamos estos perfiles de velocidad. Recordando nuevamente, observen cómo la velocidad en X va cambiando con respecto a su posición en Y. Fijamos que teníamos una película de líquido que estaba escurriendo con un espesor delta. ¿Sí? Y entonces, conforme la pared estaba estática, y entonces justo sobre la superficie de la pared la velocidad en X era igual a cero. Conforme se alejaba de la pared, pues iba incrementando la velocidad. Sin embargo, la velocidad en X era lo mismo que teníamos en esta posición, que en esta otra posición, que en esta otra posición. La velocidad no dependía de su posición en X y tampoco dependía de su posición en Z. Hicimos esos planteamientos, utilizamos las ecuaciones de Navier-Stokes, reducimos las ecuaciones de Navier-Stokes y llegamos a una ecuación general. Bueno, y planteamos el por qué se eliminaba cada uno de los términos que estaban incluidos en las ecuaciones de Navier-Stokes. Y llegamos a esta parte, ¿sí? A esta ecuación general. Por otra parte, definimos que lo que iba a provocar el movimiento del agua, o bueno, del líquido, era una fuerza de cuerpo provocada por la gravedad. Como la pared estaba inclinada, fue necesario calcular o sacar su componente en X, ¿sí? Y ese componente en X depende de cómo planteemos nosotros el ángulo, ya sea ángulo teta o ángulo alfa, que están dibujados en esta parte, ¿verdad? Este es el ángulo teta, es con respecto al eje Y. El ángulo alfa es, bueno, más que el eje Y es con respecto a la vertical. El ángulo alfa es con respecto a la horizontal. Y decidimos así, nada más porque sí, sin ninguna explicación lógica, que íbamos a utilizar el ángulo teta, de tal forma que la ecuación de Navier-Stokes nos quedó de esta manera. Asimismo, establecimos condiciones frontera. Cuando Y es igual a 0, dijimos que la velocidad en X era igual a 0. ¿Qué tipo de condición frontera es esta de las que me acaban de mencionar? ¿De no deslizamiento sería? De no deslizamiento, exactamente. Y teníamos que cuando Y era igual a delta, se cumplía esta condición frontera, que de hecho aquí no era una derivada parcial, sino pues es una derivada ordinaria, ¿no? ¿Y esa qué tipo de condición frontera es? ¿Qué condición frontera es esta? De simetría, que es la que no sabemos, ¿verdad? De no deslizamiento. ¿De qué condición frontera es? ¿De qué estamos hablando? ¿Sería de ¿Podría ser una interfase? interfase? ¿Interfase qué? ¿De qué interfase? ¿Líquido o gas? Líquido, gas, donde habíamos establecido que teníamos o una velocidad máxima o un esfuerzo cortante tau igual a cero. ¿Por qué? Porque faltó complementar previamente en la explicación que pues el gas no va a ejercer un esfuerzo cortante sobre el líquido. Entonces, como el esfuerzo cortante es igual a cero, de acuerdo a la ley de Newton, el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el cambio de la velocidad en X, por ejemplo, con respecto a Y, la viscosidad no puede ser cero, por consiguiente el gradiente de velocidad es cero y además se cumple. Ahí podemos decir que se tiene una velocidad máxima. Por definición, un máximo, matemáticamente su derivada es igual a cero. Entonces, por eso fue que llegamos a esta ecuación general. Hay que resolverla y aplicar las condiciones frontera. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a decir que vamos a separar variables e integrar una vez. O bueno, vamos a decir que reacomodando términos, vamos a escribir que la
derivada de la velocidad en X con respecto a Y. Esto que aquí estaría sumando, ¿cómo lo pasaría hacia el otro lado? Pues restando, ¿no? Le pongo menos. Y entonces vamos a decir que integrando, o sea, es como si yo integrara esto con respecto a y voy a tener, o en lugar de tener una segunda derivada, pues tendría ya una primer derivada, ¿sí? La derivada de la velocidad en U con respecto a, de la velocidad en X con respecto a Y. ¿A qué sería igual? Integrando una vez. ¿Cómo me quedaría esto integrado con respecto a Y? Profe, ahí no, bueno, no se usa el valor, el de la viscosidad. Sí, tienes En la razón. parte, ajá, ¿dónde está? Abajo. Hay que pasarlas dividiendo, ¿sí? Porque como está multiplicando, pasaría dividiendo. Gracias. Faltó incluirlo aquí en esta parte. Bueno, lo incluimos así, y le ponemos aquí a la viscosidad. De cualquier forma, seguimos con la pregunta. Integrando esto con respecto a Y, ¿cómo me quedaría? Pues todo se multiplica por Y, ¿no? Ujú. ¿Y ya? Sí, me parece que sí. ¿Seguros? Entre... Sí, No. ¿por qué nada más sería? Sería más una constante de integración. ¿Qué le Ah, vamos a poner una constante? Le vamos a poner C1. ¿Sí? Es importante tener esta constante de integración. Ah, y bueno, y aquí esto multiplicado por Y, ya otra vez me estaba por Y. comiendo cosas que no, ¿verdad? Entonces, eso es integrando una vez. Entonces, integrando nuevamente, o sea, volviendo a integrar con respecto a Y, pues me va a quedar la velocidad en X, ¿verdad? Pero entonces esta parte de acá la voy a integrar con respecto a Y. ¿Cómo me quedaría? La integral de Y con respecto, la integral de Y en dy, ¿a qué sería igual? No, lo mismo, solo que Y al cuadrado, ¿no? Porque otra vez es multiplicando por Y. Pero no hace falta algo más. ¿Y al cuadrado Pero sobre 2? sí, La Y Y al por cuadrado C1 también, sobre ¿no? 2, exactamente. ¿Sí? Entonces sí, sería casi lo mismo. Casi, casi, casi lo mismo. ¿Verdad? Nada Una más. nueva constante, ¿no? ¿Perdón? Una nueva constante. Ah, sí, todavía nos falta el otro término de cualquier forma. Aquí sería por Y al cuadrado. Y hemos integrado este término. ¿Y este de aquí cómo me quedaría integrado con respecto a Y? Y C1. C1 por Y, ¿verdad? Muy bien, vamos a poner C1 por Y. ¿Y qué más me decían ahora sí? La otra constante. Otra constante, vamos a decir una constante 2. Y esta es la solución general, ¿sí? Entonces, pues ya tendríamos ahí la solución general. Sin embargo, necesitamos la solución particular para mi problema. Necesito evaluar C1 y necesito evaluar C2. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues a partir de las condiciones frontera. ¿Qué tendría que utilizar? Sí, por ejemplo, la primera que decimos que cuando Y es igual a 0, la velocidad es igual a 0. Podría ser. Entonces, vamos a decir, vamos a ponerlo de esta manera. Esta le vamos a llamar ecuación 1. Esta
esta de acá le vamos a llamar ecuación 2. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué condición frontera utilizamos primero y cuál utilizamos después? Vamos a ver, vamos a decir que primero, usando la condición frontera 1, en la ecuación 2, o bueno, utilizando la condición frontera 1, ¿en dónde vamos a utilizar la condición frontera 1? Pues nos dice que la velocidad en x es igual a 0, por consiguiente, el único lugar donde la podemos utilizar es en la ecuación 2. Vamos a decir, entonces, usando la condición frontera 1 en la ecuación 2, tendríamos lo siguiente, que la velocidad en x es igual a 0. ¿Sí? Cuando y es igual a 0, la velocidad en x es igual a 0. Entonces, aquí yo diría 0 es igual a todo esto que yo tengo aquí multiplicado por y, pero y, ¿a qué es igual? A 0. A 0, entonces vamos a ponerlo. Vamos a escribirlo ahorita así como que con lujo de detalle. 0 al cuadrado, ¿sí? Luego tenemos más, es que aquí se me movió, sería C1 por y, pero y vale 0, entonces vamos a poner más C1 por y, pero y es igual a 0 más C2. Así me quedaría. Entonces, esto por esto, pues es 0, ¿verdad? C1 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Por consiguiente, C2, ¿a qué va a ser igual? 0. A 0. A 0. Entonces decimos que C2 es igual a 0 y ya la podemos eliminar. Sí, ya no existe esa constante porque pues debe ser igual a 0. Me hace falta evaluar C1. Como yo ya utilicé la condición frontera 1, pues ahora lo voy a hacer con la condición frontera 2. La condición frontera 2 me dice que cuando y es igual a delta, la derivada de x con respecto a y es igual a 0. ¿En dónde tengo yo esa parte? La puedo utilizar aquí en la ecuación 1. Vamos a decir que aplicando la condición frontera 2 en la ecuación 1, ¿qué tendríamos? Bueno, vamos a escribirla hacia acá para verlo. Y aquí, pues bueno, ya ni siquiera está C2, ¿verdad? Pero esto de aquí resulta que es 0, ¿verdad? La condición frontera. Nos dice que cuando y es igual a delta, la derivada de u con respecto, la derivada de la velocidad en x con respecto a y es igual a 0. Entonces esto es 0, ¿sí? Dejo esto tal cual y entonces y va a ser igual a delta, a esta delta. Voy a escribirlo así. Está aquí. Profe, ¿y la delta qué está representando? El espesor de la película de líquido que está escurriendo, ¿sí? Eso es lo que nos representa, esa delta. Así fue como lo definí, le pude haber puesto H, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más que pues bueno, le decidí ponerle delta, ¿no?
Eso es lo que me representa. Entonces estaba aquí, en esta parte. Más C1. Entonces, este término de aquí que está restando, ¿cómo pasaría hacia el otro lado? Pues sumando, ¿no? Sumando. Sumando, entonces, por lo tanto, yo podría decir que C1 va a ser igual a todo esto sin el signo, ¿verdad? A esto de acá. Entonces ya evalué C1. C1 vale esto. C2 habíamos quedado que vale 0. Entonces vamos a decir que sustituyendo en la ecuación 2, ¿qué es lo que vamos a sustituir? ¿Cuánto vale C1? Que vale todo esto de acá. Sí, y C2 pues vale 0. Entonces esta es la ecuación 2, que sería esto. Pero C1 es esta parte, pues se lo voy a sustituir. Y me quedaría ahora expresado de esta forma. Esto me lleva a que yo pudiera, ¿cómo se llama? Pues reducir términos, o sea, tengo como términos común, por ejemplo, si esto lo expandiera un poco, diría que tengo esto aquí, y al cuadrado, pues es como si tuviera y por y, ¿verdad? Ah, bueno, y C2, pues ya habíamos dicho que vale 0, entonces pues ya no existe, ¿verdad? Porque C2 es igual a 0. Tendría yo esta solución. ¿Qué tengo como factor común? Pues esencialmente tengo como factor común, aquí si esto escribiera primero y. Profesor, esas 10 de ahí no van, ¿no? Esas 10, ¿Cuál es? esa que acaba de quitar, porque en constante uno no la tiene. No, pero C1 está multiplicando a y, aquí, ¿sí? La constante 1 era igual a esto, entonces sustituyo la constante 1, que es esta parte de acá, ¿sí? Esto es la constante 1, que multiplica y, por eso es que me queda de esta forma, ¿sí? ¿Ya lo notaste? Oh, sí, ya, profesor, gracias. ¿Sí? Entonces ahora, pues esto yo lo puedo expandir. ¿Y qué observo? Pues que tengo como término común esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como con este colorcito. Entonces esto lo pudiera yo poner como un término común y decir que la velocidad en X va a ser igual a esto. Nada más que ahorita ya le quito el color para no, esto de acá. Que va a multiplicar a lo siguiente. Estaría multiplicando a delta, esta delta, menos y. Y así es como me quedaría la solución. Profesor, ¿y ese 2 de que estaba en mío, a dónde se fue? Ah, Sería ya entre dos, tienes ¿no? razón, me hace falta incluirlo. Ese término de acá, este 2, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner y sobre 2. Sí, perdón, me faltó considerar esta parte, se me estaba yendo, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que, pues bueno, que así me quedaría, ¿de acuerdo? Esta ya sería la solución final. La Tengo otra encerramos. duda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿la densidad solamente es negativa o es todo el término? Pues es todo el término.
¿sí? O sea, todo este término de acá, por eso es que le estoy poniendo menos y sobre 2 aquí, ¿sí? Y o sea, pues es todo, porque es pues ahora sí que es todo, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta sería la solución final. Cumple con el propósito de representar numéricamente a lo que tenemos de forma física. Podríamos ver, por ejemplo, este perfil. Cuando y es igual a 0, la velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque independientemente de cuánto valga todo esto, aquí estamos multiplicando por y. 0 por esto es 0. Y 0 por todo lo que tenemos en el paréntesis, perdón, pues va a ser 0. Conforme nos vamos desplazando hacia arriba, pues bueno, vamos teniendo un cierto valor en y esta velocidad pues se iría incrementando, ¿de acuerdo? Y así es como nos quedaría finalmente.